Sí, Anita, entonces dígame su nombre completo. Ana Cecilia Medina Gutiérrez. ¿Y de dónde es usted, Anita? Yo nací en Nicoya, en unas serranías allá en un lugar que se llama Garcimuñoz de Quirimán. Soy guanacasteca. Ok, y ahora dígame qué celebraciones se recuerda usted que se realizaban cuando era niña o joven. Bueno, cuando Bueno, yo joven era todavía niña, es. era muy usual hacer celebraciones importantes como el rezo a Esquipulas. Este rezo aún se realiza en Guanacaste. Y era tan bonito ver en los caminos, en los pueblos, las romerías de las personas con coloridos vestidos cargando un santo, una cajita con un Cristo negro. Y a cada casa que llegaban pues se celebraba con festejos, comidas, bebidas eh, tradicionales Como turnos, más o como menos. turnos, como bebidas tradicionales de Guanacaste. Ok, y ahora, ¿y qué cosas se han perdido ahora, a cuando usted estaba más joven? Bueno, ahora se ha perdido como el respeto a esas costumbres, a esas tradiciones, la importancia que tenían para los pueblos, para la sociedad. Ahora se hace con un poco más de mundanismo, sin respeto a la esencia pura de la actividad como nació. Tal vez se ha perdido ese carisma de las poblaciones. Y dentro de las actividades otras, como que cuando usted me contó que su abuelo le contaba historias y todo eso, ¿cómo cree usted Sí, que es? era costumbre eh, en las casas, cuando ya se daba la cena, que se hacía muy temprano en la tarde, a las 4 de la tarde, 5 ya se había cenado, y se retiraba uno de la cocina para la casa principal o la casa grande. Aquellas casas tenían un corredor o muchos árboles en el patio. Entonces, dependiendo de la temporada o la estación, se contaban historias, ya sea bajo los árboles a la sombra de la luna o dentro de las casas en el corredor. Se contaban historias, cuentos, leyendas, historias de cacería, historias de la juventud, de los amigos de mi abuelo, que realmente él era una persona que contaba muchas historias, historias reales, historias que vivió en su vida, en su juventud, por ejemplo, que participó en la guerra de 1916. Y cosas como estas las recuerdo y las tengo muy presentes en mi mente, y es parte de las cosas que forman la cultura que yo quiero que se mantenga al menos en mi familia. ¿Y usted cree que eso se ha perdido ahora? Realmente se ha perdido. Uno va a las casas de los campesinos y ya casi no se reúne la familia para hablar, para contar historias. Ahora se reúnen frente a un televisor y nadie se habla. O están con una computadora o con un teléfono celular y ya no hay conversaciones, ya no hay cuentos, ya no hay historias, ya no hay chistes. Ahora, ¿usted tiene alguna historia que recuerde que la contaban a usted? Sí, claro, tengo muchas historias que me contó mi abuelito, así las hago llamar. Me las contó mi abuelito. Recuerdo una muy linda que cada vez que paso por ese sitio yo la recuerdo, la refresco en mi memoria, que yo la llamo el Cerro de la Cruz. Cuenta la historia que en aquella ciudad antigua en Nicoya, hace muchos años, empezó a llover muy fuertemente. De día y de noche llovía y llovía y llovía, y la ciudad se empezaba a inundar. La población estaba muy triste, muy preocupada, según me contaba mi abuelito, y porque los animales domésticos estaban muriendo, las cosechas se estaban perdiendo, ya no se podía salir a hacer los quehaceres, a ordeñar el ganado, a traer la leña, y la población estaba muy preocupada porque vivían de la agricultura, eran campesinos. Algunas personas religiosas se acercaron a la iglesia y fueron donde el padrecito y le dijeron que había que hacer algo, ¿verdad? Porque habían observado cosas extrañas, señales en el cielo. Por ejemplo, una mañana se levantaron y aquella ciudad era muy pequeña, solo tenía un cuadrante. Y frente o en el cielo pudieron observar sobre el cielo de la esquina del cuadrante la figura de una serpiente.
Tal vez era una nube con forma de serpiente, pero en su fantasía y con aquel tiempo tan terrible, pudieron definir la cola de una enorme serpiente. Y ellos observaron el cuerpo de la serpiente y vieron que se dirigía hacia aquel gran cerro que tenían al sur de la ciudad, y ahí ocultaba su cabeza. Aquella era una montaña alta, imponente. Entonces ellos se asustaron mucho. Se fueron y le dijeron al padrecito que por favor oficiara misa. Otros dijeron, no, padrecito, tenemos que subir el cerro y tenemos que oficiar la misa ya. El padrecito, pues al ver la preocupación de sus feligreses, al día siguiente era un 3 de mayo. Y ese 3 de mayo toda la población subió a aquel cerro, cargando algún alimento, agua, café, agua dulce, y cargaban algo más. Llegaron al cerro muy cansados y agotados, y allá empezaron a observar qué pasaba. Encontraron en la cima de aquel cerro un árbol de nance, como este que está por acá. Ese árbol de nance, vieron que en sus hojas se dibujaba una serpiente. Aquello era muy enigmático, aquello era muy asombroso, muy llamativo. Entonces ellos dijeron, no, sobre nuestra ciudad cayó una maldición. Entonces empezaron la misa, a rezar, a cantar con mucha fe, y cuando terminaron de oficiar la misa y de rezar, colocaron aquella carga que llevaban. Aquella carga que llevaban era una gran cruz de madera. La colocaron en la parte más alta del cerro junto al tronco de aquel nance. Y así sintieron que combatieron aquel monstruo que los estaba azotando con lluvia, inundando la ciudad. Empezaron a bajar, a descender aquel cerro llenos de fe, sin dejar de rezar, sin dejar de cantar. Y conforme bajaban, la lluvia empezó a cesar y a cesar. Y cuando bajaron a la ciudad, ya no estaba aquella terrible figura sobre el cielo de la ciudad, ya no estaba aquella serpiente, ya no llovía, ya las aguas empezaron a bajar. Así se acostumbra cada 3 de mayo subir aquel cerro. Aún aparentemente la hacen. No sé si se mantiene la costumbre, pero todos los años, un 3 de mayo, sube un grupo de pobladores de la ciudad de Nicoya a celebrar misa allá al cerro, y desde entonces ese cerro se conoce como el Cerro de la Cruz. Es un cerro alto, actualmente está cubierto de bosque, un grupo de pobladores decidieron reforestarlo. Creo que es una reserva. Cuando yo estaba niña y pasaba al pie de aquel cerro, por aquel camino que conducía a la finca de mi abuelo, y que de vez en cuando me llevaba en su carreta a la ciudad o al pueblo de Nicoya, yo lo miraba y me atemorizaba. Y en mi mente yo recordaba aquella historia y la vivía constantemente cada vez que pasaba por ahí. Y aún hoy, cuando paso por ahí, yo la recuerdo y hoy te la cuento. Muchas gracias, Ana. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias.